Fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910, aunque la violencia continúa hasta 1924. Esta fue encabezado por Francisco I. Madero. Desde la independencia de 1821, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en México. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido explotados de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. A causa de, el 3% de la población poseía las mejores tierras de México, mientras que la capital extranjera explotaba las minas, los puertos y hacía extracción de petróleo. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que daba privilegios a los que tenían las clases más altas. Esto hacía que los pobres se hicieran más pobres y los ricos más ricos. Zapata es sin duda el símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exigía que los dueños de las haciendas la devolución de las tierras de la clase trabajadora, la campesina. Doroteo Arango, Pancho Villa. Su fama de militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas e incluso a hacer una pequeña incursión militar. Después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él le debemos la convocatoria al Congreso, que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige en nuestro país. Fue presidente en 1876 y de 1877 a 1880, así como de 1884 a 1911, logrando con su gran permanencia en el poder. Madero creó su propio partido, el Nacional Antirreeleccionista, en 1909. Fue presidente de la Nación hasta 1913. Tras la Revolución Mexicana, los constituyentes consagraron su creación en el artículo 28 de la Carta Magna, promulgada en 1917, que establecía que la emisión de moneda se encargaría exclusivamente a un banco que estaría bajo el control del gobierno, Banco de México. Petróleos Mexicanos, Pemex, se formó a partir de la explotación de 17 empresas inglesas y estadounidenses el 18 de marzo de 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Tras la muerte de Álvaro Obregón en junio de 1928, llevó al entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles, de plantear que el país dejara de ser de caudillos para pasar a ser una nación de instituciones. Así comenzó la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, posteriormente llamado Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y por último Partido Revolucionario Institucional, PRI. En 1919, la educación pública representaba gravemente la falta de una adecuada organización. Por ello, José
Vasconcelos planteó la creación de una institución que atentaba a la educación, las bibliotecas públicas, la cultura en el país. 1910. Francisco I. Madero promulga un plan revolucionario llamado Plan de San Luis. 1911. Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala. De 1913 a 1914, en contra de Huerta, Francisco Villa y Venustiano Carranza, realiza levantamientos en el norte y Emiliano Zapata en el sur. 1915. Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República. 1916. Los líderes revolucionarios se reúnen en Querétaro para formar una nueva constitución. 5 de febrero de 1917. Se proclama la nueva Constitución de 1917. La historia describe los vencedores y algo de cierto debe de haber, pues cuando se habla de independencia se refiere a muchos mexicanos, cansados de las injusticias y opresiones de los españoles. Habían tomado las armas y en pos de hacer en México una nación libre. Habían entregado sus vidas para dar patria y libertad.